Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablando Ando con Javier Rincón. El día de hoy tengo un invitado especial, referente del periodismo deportivo venezolano. Él es Gregorio Rojas, bienvenido. Gracias, Javier. Se ha desempeñado como ancla de Noticias Venevisión. También tuvo la oportunidad de ser presentador de noticias en Primer Contacto. En esta oportunidad queremos conversar contigo más a la persona, a las cosas que has hecho. Sabemos que vienes de Maracay y es por eso que queremos iniciar esta entrevista, que nos cuentes de tu niñez, esos momentos de tu infancia, ¿qué recuerdos tienes de esos momentos? Bueno, mira, yo crecí, primero gracias por la entrevista, Javier. Crecí, la primera parte de mi vida fui hijo único hasta los 9 años, luego apareció mi hermana y fue una niñez muy bonita con mis padres que son ambos profesionales. Mi papá es ingeniero, mi mamá es educadora. Y fue todo tratando de que creciera dentro de los valores y de los principios de lo que debe ser la actuación correcta del ser humano en la sociedad. Crecí siendo enamorado del deporte, enamorado del béisbol, enamorado del fútbol. Desde la primera vez que mi papá me llevó a los 4 años a un juego de béisbol, desde que el Mundial de Francia en el 98 y este tipo de cosas, bueno, fue una niñez que cuando tuve la oportunidad de estar cerca del deporte me enganché sin duda. Y en ese momento cuando fuiste con tus padres, ¿ya tú sabías que querías de alguna forma dedicarte a algo que tuviese que ver con el deporte o fue algo que No, descubriste? fue algo que pasó después. Cuando ya me acerqué a sexto grado, ya como que jugando en la computadora entendí que dije, bueno, quiero llegar a un mundiales así, puedo llegar a un mundiales así, porque como futbolista era como que, bueno, la Vinotinto no le iba muy bien, tampoco es que hemos clasificado todavía al mundial. No tenía la disciplina tampoco, no había una escuela de fútbol cerca de mi casa como para que me pudieran llevar y yo entrenar, estaba más cerca la de béisbol. Entonces, fue ya llegando a sexto grado que dije, bueno, mira, vamos a hacer una vida alrededor del deporte. Pero nunca fue por practicar el deporte, sino por Sí, porque verlo. entendí que era la vía. Yo desde un principio sentí que era la vía y además cuando empiezo a tener televisión por cable en la casa y empiezo a ver transmisiones de fútbol en ESPN, hace ya 22 años cuando eso, eh, mira, las cosas cambian. Cambia tu dinámica de pensar y de ver muchas cosas y te enganchas con el trabajo que hacían me enganché con el trabajo que hacían esos grandes profesionales. Y en el colegio, ¿cómo eras a nivel académico? ¿Cómo lo llevabas con el deporte? Mira, académico, y esas son cosas que no se han hecho todavía los ajustes, ¿no? No vamos hacia lo que quiere o hacia preparar en el colegio o en el liceo, hacia preparar hacia donde quiere ir alguien profesionalmente en la vida. Entonces, cuando estaba en el liceo, lo que más hacía que me acercaba al deporte era en los primeros 3 años del liceo, comprar mi periódico todos los lunes. Yo salía, me escapaba del liceo en el receso, iba y me compraba el periódico, el líder, de preferencia el líder en esa época, o Meridiano, y en el receso leía mi periódico. Y Y eso ahí fue lo que... practicabas deportes. Sí, todavía practicaba béisbol y después practiqué tenis cuando estaba ahí en cuarto. Cuarto, quinto. Y ya en el proceso del liceo, bachillerato, ya tú sabías que en la universidad ibas por la comunicación y por el periodismo deportivo. Sí, claro, en cuarto año yo hice un casting, saliendo de noveno grado hacia cuarto año, yo hice un casting de radio y gané el casting de radio en mi ciudad, en Turmero, y a partir de ahí ya, listo, Que fue vamos a por tus acá. 13 años, ¿cierto? 13 años, Que fue correcto. cuando tuviste la primera oportunidad y empezaste como a incursionar en todo el medio de la comunicación y el Exactamente. periodismo. Y en la universidad, ese proceso universitario, adaptarte a esto nuevo, ya tenías como una idea de lo que te gustaba, pero ahora era más profesional al momento de las tareas, los trabajos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, cuando llego a la universidad ya yo tenía experiencia en radio y en televisión. Eh, Siempre hay como que, bueno, hubo en particular, yo tropecé en el segundo semestre, pues fue el semestre del Mundial de Sudáfrica. Entonces, en el Mundial de Y ya estabas Sudáfrica trabajando. raspé dos materias. Raspé estadística aplicada, que bueno, el que se mete por periodismo no quiere ver más nada con números, pero bueno, nos tocó. Y eso sí fue un llamado de atención de mis papás.
me quedó lenguaje y comunicación en ese semestre. Y por poco, repito, el semestre siguiente lamentablemente con la misma profesora, digo lamentablemente porque por poco no me vuelve a quedar. Ya era un asunto más que mío, como que un asunto de la profesora, que no creo yo que no se va a entender bien. Pero del resto, la adaptación y la comprensión de muchos elementos académicos y de la formación profesional del periodista, no tuve mayores inconvenientes en asimilarlos para mí. ¿Cómo fue o cómo tomaron tus padres la noticia de que querías dedicarte al periodismo? Lo vieron como algo lógico. Mi papá, desde que yo era chiquito, mi papá me acostaba sobre la barriga de él un chinchorro viendo fútbol español en venezolana de televisión, me llevaba al estadio desde niño, mi papá un ávido amante del deporte, mi mamá lo vio a la perfección, claro, a ver, obviamente cuando tu padre es de alguna profesión, esperan que tú seas también ingeniero, por ejemplo, en el caso de mi papá esperaban que yo fuera ingeniero, pero cuando asimilaron que yo podía trabajar en el área del deporte, bueno, lo vieron a la perfección, no tuvieron ningún problema y mi mamá siempre apoyó irrestrictamente que yo asumiera la comunicación social como carrera, como profesión. Mi papá, siempre que vio otras alternativas también que se pudieran presentar de menor costo ciertamente para la familia, intentó que las asumiera, pero fuimos con todo a comunicación social y bueno, aquí están los resultados. Sacrificios en tu adolescencia o en tu universidad. Mira, gracias a Dios yo no tuve que hacer sacrificios. Yo creo que lo más importante, lo más que pude haber hecho es que yo decidí empezar a trabajar siendo adolescente. Es decir, cuando yo me gradué a los 20 años, yo tenía 7 años de carrera. O sea, lo que dura la carrera de comunicación social. Entonces tal vez mi papá dice que yo sacrifiqué mi niñez de jugar o mi adolescencia todavía de jugar, de hacer cosas así por trabajar en radio, por trabajar en televisión y nunca había un problema con eso realmente. Y en la universidad también. Y muchas veces cuando estás comenzando lo haces sin una remuneración muchas veces. Entonces lo haces por amor al arte, por ir aprendiendo. Yo no lo veo como un sacrificio, lo veo como una inversión. Pero si has de considerar un sacrificio de eso, bueno, sí, se puede considerar que lo fue sacrificar muchas otras cosas para yo entender cómo manejarme en un ambiente profesional y que, insisto, es una de las cosas que te acercó a lo que estás haciendo actualmente. Fueron cosas que te llevaron a eso, ¿no? El tema de las noticias, dices tú, sí. De información general, sí, las oportunidades aparecen y no puedes desperdiciarlas. Es muy simple. ¿Cómo fue esa experiencia de mudarte de Maracay a Caracas? Abandonar todas mis comodidades. Yo me movía tranquilamente con la camioneta de la familia, tenía todo tranquilo en mi casa, cada cuarto amplio, todas las comodidades que yo podía tener en mi casa. Y las dejé a un lado a montarme en metro, a dormir en un colchón prestado en el que se le salían los resortes, no tener televisor. En esa época todavía la televisión era como que más importante que esto. El teléfono. Hace 11 años, entonces no tenía televisión, una cantidad, yo tenía antes mi cena hecha en Maracay, ahora no tenía nada, no tenía que me hiciera cena, comía cereal solo. Aprendes a tener que desenvolverte tú solo. Dejas a tu familia, es dejar a tu familia, dejar todas las comodidades y el techo y todo lo que significa vivir en el mismo techo de tus padres que te dan todo. Y es hacerte un hombre o hacerte, en el caso si es una mujer la que lo hace, es hacerte mujer. Es hacerte un ser humano más completo cuando tomas esa decisión. Así que es salir de tu zona de confort y tu burbuja. ¿Cómo tomaron tus padres esa decisión? No, era un movimiento lógico. Era un movimiento lógico porque encima era para hacer pasantías en el Mundial del 2014. Porque entonces, ya de cierta forma ya habías hecho ciertas cosas en Maracay. Ya yo había trabajado en Maracay, yo lo que iba a hacer en Maracay lo había hecho y siempre lo dije, yo no quiero hacer pasantías en Maracay, quiero hacer las pasantías en Caracas porque así es que voy a consolidarme en Caracas y así fue. ¿Cómo viste la diferencia de venirte de Maracay a Caracas? Bueno, en Maracay muchas veces no trabajas con todo el organigrama, con todos los elementos que debe tener un canal de televisión y haces más de una labor a la vez. Que hoy lo hacemos. Pero en aquella época ya uno empezaba a hacerlo y no empezaba a entender cómo trabajar eso. Pero básicamente ese fue el principal cambio. ¿Y cómo hiciste para adaptarte? No, sin ningún problema. Es entender cuál es la labor de cada quien. Tú
te llevas una semana, 2 semanas, un mes para adaptarte. Si no te adaptas, pierdes y tienes que adaptarte sí o sí. Tienes que entender cómo funcionan las cosas. Es un asunto de entender cómo funcionan las cosas y adaptar tu forma de trabajar o aplicar tu forma de trabajar a cómo se hacen las cosas. ¿Cómo fue el proceso de selección para tus pasantías? Bueno, mira, hicieron una prueba de, obviamente llevé mi currículum, hicieron una prueba de aptitud eh, psicológica, laboral, y a partir de eso, bueno, determinaron que podía ser las pasantías en Venezuela. ¿Desde siempre tú ya tenías marcado el medio de comunicación en el que querías trabajar o fue Siempre, algo que se te dio? siempre. La única carta que yo saqué cuando fui a hacer las pasantías en Venevisión, o sea, cuando fui a hacer las pasantías del 10º semestre, la única carta que solicité a la Universidad Bicentenaria de Aragua para hacer pasantías fue la de Venevisión. No Ya pedí de desde siempre Meridiano, supiste que era donde querías. no pedí Meridiano, no pedí Televen, no pedí ningún otro canal. Venevisión, porque siempre fui benevidente, fui admirador del estilo de trabajar de deportes de Venevisión y tuve la fortuna de vivirlo de cerca y Un sabía que lo quería vivir de un cerca. referente, una figura que te haya marcado por lo que decidiste estar ahí. Bueno, mira, en la narración deportiva hay dos, Fernando Arreaza y Manolo Dávila, inevitablemente, el gran narrador de béisbol de Venevisión de toda la vida, hoy que se ha movido para otros canales, y Manolo es la gran voz del gol en Venezuela todavía hoy. Eh, y después, bueno, ya cuando entiendes otras cosas, empiezas a ver que en Héctor Cordillo, yo vi en Héctor Cordillo una figura paterna, inevitablemente, por supuesto, porque me recibió con los brazos abiertos en su departamento, porque pude aprender muchas cosas de él. Y lo más importante es esto, es entender que tú aprendes escuchando. No te van a enseñar ni te van a poner en una pizarra. Cuando tú estás en un trabajo no te van a poner en una pizarra y te van a decir esto es así. Tú aprendes escuchando. Y si no, y si tienes los oídos tapados, olvídalo. ¿Cuál crees que fueron esos obstáculos o beneficios que tuviste al momento de presentar pasantías en un medio de comunicación tan grande y fuera de tu ciudad natal? Los obstáculos ya te los dije. El tema de abandonar tu zona de confort y tus comodidades. Los beneficios, creo que es evidente. Estás en Venevisión, estás en el canal más grande del país. Ya hoy todo el esfuerzo, estar lejos de la familia, ya la vida te lo premia y la carrera te lo premia. Yo creo que el principal obstáculo que enfrentas cuando quieres ascender tan rápido es encontrar con tanta gente en el camino, o es encontrarte tanta gente establecida en el camino. A mí me ayudó ciertamente una limpia, una salida masiva que hubo en Venevisión de presentadores en el 2015-16, y a partir de ello aproveché mi oportunidad y me instalé. ¿Y qué roles jugaron tus estudios en toda tu profesión? Mis estudios me dieron la base académica que tengo hoy. O sea, la base académica de conocimientos es gracias a los estudios, pero te da una base teórica. Los estudios son en el 70 u 80% de todas las cosas que aprendes en la universidad es una base teórica. La práctica la tienes que aprender necesariamente en el trabajo. ¿Y cómo hiciste para equilibrar tus responsabilidades de la profesión con la carrera? Cada una tiene su hora. Cada una tiene su hora y ya está. Ok, ¿cómo te sentiste al momento que tuviste tu primera oportunidad de ir a un mundial? Nunca he ido a un mundial. O sea, de trabajar De trabajar un mundial, eso ya es otra cosa. de trabajar. No, de cuando trabajas un mundial, a mí me tocó el de 2018 en Rusia y Por el tiempo quería que ser no- narrador, pero bueno, tocó como comentarista y fue una experiencia maravillosa también y fue el último mundial que tuvo Venevisión. Entonces para mí, hasta ahora, eso para mí fue una experiencia extraordinaria. Recientemente mencionaste que ser comunicador integral te ha permitido aprovechar oportunidades. ¿Sí? ¿Podrías como profundizar más en eso? Mira, es no negarte a hacer las cosas que se te pidan hacer. A ver, a mí cuando me pidieron que hiciera entrevistas a políticos, las hice. Cuando las he hecho a entrevistas a personalidades de salud, las he hecho. Cuando me han pedido que haga de presentador de informativos de información general, como el noticiero de primer contacto, lo he hecho. Cuando me han pedido que haga una entrevista a una Miss Mundo recién electa en su llegada al país, lo he hecho. Tienes que estar abierto a realizar todo y a
y a prepararte para realizar satisfactoriamente todo. Y yo creo que el tener esa visión abierta y no cerrarme nada más al deporte, empujado incluso a veces, porque a veces uno oh, yo quiero deporte, quiero deporte, quiero deporte. Y a veces, afortunadamente, tienes jefes que te empujan y te dicen, sé que lo puedes hacer, creo que lo puedes hacer, hazlo. Eso me ha ayudado mucho. De todos esos momentos, ¿cuál ha sido el más significativo? Mira, es complicado. Sin duda, yo creo que, bueno, a mí me han tocado pautas maravillosas y extraordinarias. Yo me quedo con tres. El recibimiento a la selección de fútbol sub-20 en el 2017. Me tocó ir al aeropuerto de Maiquetía y transmitir 40 minutos yo solo buscando al técnico, a Rafael Dudamel, el seleccionador y a los jugadores. Estando en Mérida cubriendo un juego de la Vinotinto, designan a Baltasar Porras como cardenal y me toca ir al Palacio Arzobispal en Mérida a hacerle una nota al cardenal Porras. ¿Estabas en Caracas? ¿Ah? ¿Estabas en Caracas? No, ya yo estaba en Mérida porque la Vinotinto jugaba 2 días después. Okay. Entonces, yo llegué a Mérida un domingo, el martes era el juego de la Vinotinto y el lunes me llama mi jefa, yo andaba en cholas y en chores en el mercado de Mérida, y me llama mi jefa y me dice, Gregorio, necesitamos que le haga una nota al cardenal. Buenísimo, quedó maravilloso porque pensábamos que era, o parecía más bien que Venevisión había mandado a alguien, y estábamos en una época de crisis en el país, en el 2016-17, económica muy fuerte. Venevisión no iba a mandar a nadie nunca a Mérida para eso. Pero yo estaba allá y las cosas se dieron mágicamente. Y sin duda los Juegos Olímpicos de París. Cubrir los Juegos Olímpicos de París es una de las cosas más maravillosas. En 2018 tuviste la oportunidad de entrevistar a Marién Velasco y lo describiste como inesperado. ¿Por qué? Porque me avisaron desde la mañana. O sea, realmente era inesperado. A Marién Velasco, yo estaba en Venevisión, acababa de hacer la emisión matutina, y me dicen, Carielis Cuadros no va a poder ir a hacer la entrevista. Que era la que... Nunca me enteré por qué. Nunca me enteré por qué. Hay quienes dicen que era por que tenía una sesión de fotos, otros que se sentían mal. No fue el problema. Me preguntan, no había nadie más. Me preguntan, ¿puedes ir a entrevistar a Marién Velasco al aeropuerto de Maiquetía? Yo, sí. Vale, está bien. Y lo que hice fue caminar al aeropuerto, prepararme como si fuese a hablar de Brasil. Venezuela tiene tantas coronas de mis mundos, cada de mis international, mis Venezuela, tanta gente tal, y por ahí más o menos pude manejar la entrevista. Y la verdad la entrevista quedó muy bonita. Estoy que la pido porque de hecho la busco en YouTube y no la he encontrado. Entonces me va a tocar pedirla. ¿Y qué crees que te ayudó a poder asumir ese reto? Estar dispuesto. Es que tú tienes que estar dispuesto. Por eso te decía, ser un periodista integral. Tú tienes que estar preparado para cualquier cosa que se te venga en la vida. Y es eso, ser integral, tener cultura general. El periodista como el orador, decía Cicerón, que es el padre de la oratoria, Cicerón decía que un buen orador debía tener una cultura general tremenda. Y yo creo que en buena parte fue eso, el conocer de todo un poco. Estar como conectado con cada uno de los temas que iba saliendo. No, es conocer de todo un poco, es saber un poquito de política, un poquito de música, un poquito de todo. Tú no puedes ser... tú no puedes quedarte con un solo tema, sea el deporte, sea la política, sea la farándula, ignorar todo lo que pasa a tu alrededor. No puedes porque la sociedad es más amplia que eso. En el 2018 tuviste la oportunidad de cubrir también los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí a trabajar un evento multideportivo. Esa fue una pauta de casi 2 semanas en las cuales estuve fuera de un estudio. La primera vez que estuve lejos de mi casa, muy lejos de mi casa, por tanto tiempo, que ya había ido a un juego de la Vinotinto, a 2 partidos de la Vinotinto en Buenos Aires y en Asunción, pero fui yo solo, esta vez a Barranquilla, y ahí aprendí a trabajar yo solo, a agarrar mi teléfono, pegar un manos libres. En esa época todavía no estaban los micrófonos, había muchas limitaciones. Hace 7 años los equipos, como el micrófono, como las luces, como este trípode, como tantas cosas que ahora usamos, era todo mucho más limitado. Y yo cambié la dinámica total en el país porque yo fui el único que fue sin camarógrafo y sin asistente. Era editar yo, grabarme yo, todo yo, y siempre por supuesto hay alguien que te ayuda y que se ofrece a ayudarte. De hecho ahí me hice amigo de un gran periodista de ESPN que me ayudó con su equipo, León Lecanda, y nos hicimos muy amigos en Barranquilla.
a partir de esa cobertura que fue tremenda, sin duda, y nada, aprendes a trabajar tú solo y a hacer tantas cosas tú solo, y yo me sentí volviendo a la época de Maracay, de televisión regional, pero ahora en otro nivel nacional y más portátil todo con un teléfono. ¿Y cómo ha cambiado personalmente para ti la percepción del periodismo y de la comunicación? Entendiendo que tuviste las dos oportunidades de trabajar quizás al momento de cuando era un periodismo tradicional, donde tenías a un camarógrafo, tenías a un productor, a tener la experiencia de quizás hacer todo eso tú solo. O sea que lo que pasa es que cuando estaba en Maracay yo era productor, editor, diseñador gráfico, postproductor, presentador, o sea, todo. Ya te habías preparado para eso. Ya te preparas para eso y cuando llegan estas situaciones el choque no es tan fuerte, pero de todas maneras es el cambio a tener que trabajar con esto, a pasar de trabajar a una computadora a tener que trabajar con esto. Y cuando llegas a trabajar con esto descubres que las cosas son mucho más fáciles, mucho más rápidas y que puedes hacer todo ya con mucha mayor precisión y lo más importante, todo más expedito. Las cosas llegaban mucho más rápido al canal, se mandaban por WhatsApp, salía todo mucho más rápido y más expreso. Durante la pandemia tú mencionaste haber creado como un estudio virtual. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue primero investigando y buscando casi un día y medio buscando un estudio virtual que pudiese asemejarse a lo que era la imagen de Noticiero Venevisión en el 2020. Y a partir de ahí, en una de las pantallas que había de adorno, del mismo diseño de fondo, colocar un look de Noticiero Venevisión y a partir de eso pudimos tener lo que ningún otro canal tuvo por 3 o 4 meses, que fue, mientras todo el mundo estaba encerrado, dar la mayor experiencia de alta tecnología posible y lo estaba haciendo en una pared azul de mi casa desde mi casa. Eso marcó la diferencia. A lo largo de tu carrera has trabajado en varios formatos dentro del periodismo. ¿Cuál consideras que es como el favorito o con el que más te sientes identificado? Mira, es que es complejo. Tú me preguntas a mí qué es lo que más me gusta hacer, es narrar deporte. Me gusta mucho narrar fútbol, me gusta narrar béisbol. Amo las coberturas de eventos multideportivos. Pero, si tú me preguntas a mí, lo que yo creo que hago mejor es narrar noticias. Entonces, es una pregunta que se torna. Y que sin embargo sigues teniendo como tú, a pesar de que es lo que quieres hacer, no te cierras a otras posibilidades. No, si a mí me llaman a hacer un casting de sábado sensacional, yo no tengo problema. Ok, a lo largo de tu carrera, ¿cómo has manejado el tema de la presión mediática y las críticas? Es más fuerte cuando el clima político es árido. Es más complicado. Pero, mira, aprendes a soportar eso porque estás sometido al escarnio público inevitablemente. Yo creo que la clave, y sobre todo porque me veo reflejado en otros colegas, es no caer en el juego de descalificaciones contra los demás. Yo creo que puedes sacarte en vez de un fierrazo a alguien y darle un fierrazo a alguien con 3 malas palabras, yo creo que con un sombrerazo muy elegante puedes sacudirte a alguien y darle un ejemplo, y ser ejemplar y yo creo que la elegancia y la amabilidad va a matar lo que esa persona quiera hacer contra ti o lo que quiera decir de ti, así que yo he tratado de manejarme de esa forma. ¿Hay algo que desearías haber hecho distinto en tu carrera profesional? Seguramente, pero todo lo que he hecho me ha llevado hasta acá. Entonces, me pongo a pensar en este momento y no voy a llegar, pero todo lo que yo he hecho hasta ahora me ha llevado hasta acá. Y no podría estar más feliz de estar donde estoy en este día. O sea, si tuvieras la oportunidad como de volver a nacer, harías exactamente lo mismo. Sin duda, yo creo que sí. Te insisto, sí es lo que me lleva hasta acá. No tengo no tengo ninguna queja ni ningún remordimiento. Lo único que yo trataría de hacer es poder tener el don de la ubicuidad, poder estar en varios sitios al mismo tiempo, porque me ha tocado cubrir eventos deportivos, por ejemplo, me tocaron los Juegos Panamericanos en Lima en el 2019, mi hermana se estaba graduando del liceo, yo no pude estar en la graduación de mi hermana. Entonces, esas son cosas que a veces uno quisiera, te pierdes momentos familiares por el trabajo, pero desde el punto de vista de lo laboral, yo me siento muy conforme con lo que ha sucedido para bien y para mal hasta ahora. Me estás hablando, ahorita me acabas de comentar los momentos familiares y yo me gustaría saber cómo fue tu relación con tu abuela Isabel. Mi relación con mi abuela Isabel, siempre ha sido, porque mi abuela está viva, gracias a Dios.
Mi abuela ha sido una mujer de temple muy fuerte, mujer llanera, recia, y siempre fue de mucho cariño. Mi abuela, bueno, cada vez que íbamos a Puro, cada vez que venía, era un cariño, era una cosa, hablar de mi abuela es acordarme de cada abrazo y de cada beso y de cada vez que yo me quedaba acostado en el cuarto de ella viendo televisión con el aire prendido y me caían los guachacos de arriba del techo. Y, son momentos muy especiales que gracias a Dios he tenido la oportunidad de vivir con mi abuela y que agradezco. A nivel sentimental, la audiencia ha tenido como muy poco conocimiento de qué es lo que sucede en la vida sentimental de Gregorio Rojas. Y seguir así. ¿Eso a qué se debe? No, yo creo que eso, todos tenemos derecho, más allá de ser figura pública, todos tenemos derecho a algo de privacidad. Cuando he tenido novia no he querido hacerlo público porque me parece importante protegerla a ella. Y voy a explicarlo. No todo el mundo es igual. No todo el mundo va a tener la buena vibra. Y yo no sé si la escriben, yo no sé si la siguen, si la tosigan. Yo prefiero mantenerla lo más bajo perfil posible. Sea quien sea. Sea quien sea. Mujeres, hombres, lo que sea. Para mí es un sentido de protegerla y de proteger con quien sabe, de proteger a la que sea mi novia en todo momento, porque sé lo que es que te atosiguen y que sé que es lo que es que te posen. Y más con el impacto de las redes sociales ahorita que hay acceso todo a el mundo, todo. si yo monto una foto con ella y le etiqueto, va a tener 3, 4, 5 mensajes en buzón de solicitudes, no sé de qué calibre. Aunque no la Yo quiero menciones. evitar eso. ¿Ah? Aunque no la menciones. No, es que la puedo etiquetar. O lo que sea, o la monto y van a averiguar. Porque hay gente que el acosador averigua quién es esa persona. Y van a buscar ver quién es esa persona. Entonces, yo prefiero evitar un mal rato y un mal trato. Regresando más al tema deportivo, ¿cómo ves el futuro del periodismo deportivo en Venezuela y cuál crees que va a ser tu papel dentro del mismo? El futuro del periodismo deportivo para mí es incierto. No podemos tener show en el periodismo deportivo. Yo creo que hay que diferenciar en el periodismo deportivo el periodismo deportivo y el entretenimiento deportivo. Son dos cosas distintas. El periodismo deportivo va dedicado a la noticia, a la información, a lo que la gente quiere saber. Y el entretenimiento deportivo va dirigido no solo a narrar y a comentar, sino a hacer shows deportivos. Entonces, el que quiere hacer de payaso en televisión, hablando de deporte, no puede decir que está haciendo periodismo. Tú puedes ser gracioso, ligero, ameno, sin caer en la payasada ni en la idiotez, o en la ridiculez. Yo creo que eso es muy importante distinguirlo del entretenimiento deportivo del periodismo deportivo. El periodismo deportivo tiene una sola regla, va a evolucionar en su forma de ejecutarse. Yo aspiro que a mí me recuerden y me tengan presente como un periodista deportivo que defendió su profesión y alguien que simplemente amó, como lo dije, porque lo dije en la Universidad Central de Venezuela, yo quiero que a mí me recuerden como alguien que pudo hacer lo que ama. Y que amo hacer es narrar fútbol y que amo hacer es narrar béisbol y que amo narrar noticias. Yo aspiro que me recuerden como eso en particular. Si pudieras entrevistar a una persona viva o fallecida, Raúl González Blanco, el ángel del Real Madrid. ¿por qué? Mi ídolo de la infancia en el fútbol, sin duda. Y no lo he podido entrevistar, mi ídolo en el béisbol es Roberto Zambrano. Esas son las dos personas que creo que tengo pendientes de entrevistar, que dije, bueno, ojalá. Si pudieras resumir tu trayectoria hasta ahora, ¿cómo sería? ¿En una frase o en algún lema? Es teórica. Yo he tenido la bendición de Dios para estar donde estoy, para llegar hasta donde estoy, además de la constancia, además de la dedicación. No es fácil para alguien a los 30, 31 años lograr lo que yo he logrado. No es fácil para alguien a los 23 años que tengo hasta ahora, o mejor dicho, lo que logré a los 20, lo que logré a los 20. No todo el mundo lo logra, a los 21 no todo el mundo lo logra, a los 22, a los 23 un mundial de fútbol, no todo el mundo lo logra.
muchos esperan hasta los 40 y yo lo pude hacer muy rápido. Así que espero que sea meteórica, pero que ese meteoro ya como que se quede en el aire bastante tiempo y se mantenga. ¿Alguna recomendación o mensaje que le das a estas futuras generaciones que están interesadas en incursionar en el periodismo deportivo y la comunicación social? Ya lo dije, separen entretenimiento deportivo del periodismo deportivo y decidan qué quieran ser. Showman de deportes o showwoman de deportes o quieren ser periodistas. En el periodismo, la rapidez no lo es todo. Hay que saber dar la noticia. Y ser el que da el tubazo no es garantía de éxito. No es garantía de éxito. Bueno chicos, estas fueron las palabras de Gregorio Rojas, agradecido por tenerte acá. Gracias, Justamente amigo. coméntanos que tienes un reconocimiento. Sí. Estamos ahorita acá en el Comité Olímpico Venezolano. Bueno, este fue un reconocimiento de la Asociación de Levantamiento de Pesas del Estado Miranda. Ellos estaban haciendo un reconocimiento de lo que fue toda la labor de sus atletas, entrenadores y delegados durante el año 2023, pero el profesor Henry Claro, que es el presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas, bueno, me hizo conocer que en diciembre me habían considerado también para ser galardonado, reconocido. Y para mí es muy importante porque viene de ser un año trascendental para mi vida y para mi carrera, después de cubrir los Juegos Olímpicos, de cumplir el sueño de mi vida. Así que, bueno, este premio como narrador de segmento deportivo de TV del año, estoy muy agradecido con la asociación. Además es precioso el premio, está hasta personalizado con mi nombre y estoy muy agradecido por el bonito gesto que valoro mucho porque es mi área, es el deporte y, bueno, es algo que me llega muy cerca. Bueno, estas fueron las palabras de Gregorio Rojas, narrador y periodista deportivo venezolano. Nosotros nos vamos hasta la próxima. Thank you.